Bienvenidos al curso de cálculo de varias variables. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de funciones reales de varias variables reales, plano tangente y plano normal. ¿Qué es una función real de varias variables reales? En esta imagen podemos apreciar las dimensiones de una viga, el largo, el ancho y la altura. Entonces este sólido, que es una viga, tiene largo X, ancho Y y alto Z. Entonces el área de la base de esta viga sería, X por Y, donde X es el largo y Y es el ancho. Entonces el área depende de dos variables. En este caso, si quiero calcular el volumen, tendría que multiplicar largo, ancho y altura. Entonces el volumen dependería de tres variables. Entonces en el primer caso, la variable dependiente sería el área. La variable independiente sería X y Y, el cual representa al largo y ancho. En el caso del volumen, la variable dependiente sería el V y las variables independientes sería X, Y, Z. Quien es X, el largo, el Y es el ancho y el Z es la altura. Hay otras situaciones situaciones prácticas, donde una cantidad de interés depende de los valores de dos o más variables, así como este caso. Recordemos algunos saberes previos. ¿Qué es una función real de una variable real? ¿Cómo se define el dominio de una función real de una variable real? ¿En qué espacio está la gráfica de una función real de una variable real? Para una función real de dos variables reales, ¿cómo es su dominio y su gráfica? ¿Qué es un modelo matemático? Recordemos la definición de función. Entonces, dado dos conjuntos no vacíos A y B y una relación. Una relación es un subconjunto de A por B. A por B es el producto cartesiano. Entonces se define. F es una función de A en B. Sí, solamente sí. Para cada X que pertenece a A, existe a lo más un elemento Y que pertenece a B, tal que el par de X, Y pertenece a F. Es decir, una función F es una relación de A en B, tal que para cada X que está en A, le corresponde un único elemento Y que pertenece a B. ¿Cómo se define el dominio de una función real de una variable real? Entonces, el dominio de una función son los X que pertenecen a A, tal que existe el Y que pertenece a B, tal que el par X, Y pertenece a F. Este conjunto sería un subconjunto de A. Si una función está escrita como una ecuación, entonces el dominio, para este caso, sería los X que pertenecen a R, tal que la raíz de X existe. Este conjunto sería un subconjunto de R. ¿En qué espacio está la gráfica de una función real de una variable real? Entonces, la gráfica de una función real de variable real es el conjunto de pares ordenados que pertenecen a R por R,
R por R es el plano cartesiano, tal que el X pertenece al dominio de F, y Y es igual a F de X. Este conjunto, eso es un conjunto de R2. Entonces, la gráfica de una función real de variable real se encuentra en el plano cartesiano. Con respecto a la segunda pregunta, lo vamos a trabajar en este material. ¿Qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es una ecuación donde una cantidad de interés depende de los valores de dos o más variables. Por ejemplo, el área de una circunferencia. El área de una circunferencia es igual a pi radio al cuadrado. Entonces, yo puedo encontrar el área de cualquier circunferencia conociendo su radio. La variable de interés sería el área, y el área depende de una variable, en este caso depende del radio. Otro ejemplo sería el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es pi radio al cuadrado por altura. Este es un modelo matemático que me permite calcular el volumen de cualquier cilindro conociendo su radio y su altura. Estos son los modelos matemáticos. Problematización. Suponga que la función z igual a f de x, y, definida como x al cuadrado más 3y cuadrado multiplicado por e elevado a la 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Esta función, su gráfica realizado en un programa, representa a la superficie de una montaña donde las líneas curvas paralelas a la superficie son marcas en tierra dejada por el agua en una inundación. Estamos suponiendo que en este lugar ha habido una inundación y conforme el agua se ha ido, se ha ido evaporando, ha ido dejando marcas en esta superficie. Entonces, puedo preguntar lo siguiente. ¿Cómo se le llama a las curvas que deja el nivel del agua en la superficie de la montaña? A estas curvas, ¿cómo se le va a llamar? Otra pregunta. ¿Cómo se le llama al conjunto de curvas proyectadas sobre el plano de la base? Las curvas dejadas por el agua son las llamadas curvas de nivel. Y al conjunto de esas curvas que se proyectan en el plano de la base serían el mapa de contorno. En este curso vas a aprender a calcular las curvas de nivel. Muy bien. Nuestro logro de esta sesión sería entonces que al finalizar esta sesión, el estudiante determine el dominio de una función de varias variables. Además, debe calcular las derivadas parciales de diferentes funciones y utilizarlas para encontrar las ecuaciones del plano tangente y de la recta normal. Para ello hay que aplicar las definiciones y teoremas, realizando los procedimientos de manera ordenada y coherente. Contenido de la sesión. Nuestro contenido sería funciones reales
de varias variables reales, gráfica de funciones reales de dos variables reales, dominio y rango de una función real de varias variables reales, álgebra de funciones reales de dos variables reales, curva de nivel, trazas sobre los planos coordenados, modelación matemática, derivadas parciales, plano tangente y recta normal. Función real de dos variables reales. Una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales de un conjunto D un número real único denotado por f de x, y. Donde el conjunto D es el conjunto de partida de f y su imagen es el conjunto de valores que toma f. En este gráfico tenemos al conjunto D, tomo un par del conjunto D, le hacemos corresponder, ¿no? El x y y son variables de entrada. Acá sería la parte del proceso y acá sería la salida. La salida que sería el z igual a f de x, y. Muy bien, entonces al conjunto de entrada se le llama dominio de f y se denota por dominio de f. Y al conjunto de números de salida se le llama rango o imagen de f y se denota por i en de f. Entonces, repasemos. Función real de variable real se denota de la siguiente manera. F definida en un subconjunto de los reales hacia los reales. Un X que pertenece al dominio le corresponde un único Y que pertenece, en este caso, al rango. Y igual a F de X. Una función de dos variables reales también se define en un subconjunto de R2 y a cada par le corresponde un único número real que es igual a Z igual a f de x, y. Para una función real de tres variables, f se define en un subconjunto de R3 hacia R, donde a cada terna x y z les corresponde un número real W que es igual a f de x, y, z. Podemos seguir generalizando. Entonces, si la función tiene n variables reales, entonces se define la función en un subconjunto de Rn hacia R, de la siguiente manera. Para n ordenadas, x1, x2 hasta xn, le corresponde un f de x1, x2 hasta xn, que está en R, donde n es mayor o igual que 2. Entonces, esta es una función de n variables reales. Es la manera general. Con respecto a la gráfica de una función real de dos variables reales. La gráfica de una función de dos variables f se entiende como el conjunto de puntos de la forma x y z, donde z es igual a f de x, y. Y x, y pertenece al dominio de f, es decir, la gráfica de f son los puntos de x y z que están en R3
tal que el z es igual a f de x, y. Y el par x, y pertenece al dominio. Dicha gráfica se interpreta geométricamente como una superficie en el espacio y se dice que z igual a f de x, y es la ecuación en forma explícita de dicha superficie. Podemos apreciar la gráfica acá en esta imagen. Entonces, el z igual a f de x, y sería esta superficie, donde el dominio estaría en R2 y el rango está en R. Entonces, la gráfica de una función de dos variables se encuentra en el espacio R3. Dominio y rango de funciones reales de variables reales. Función real de dos variables reales. Tengo una función definida en un subconjunto de R2 hacia R. El par x, y le corresponde un único z igual a f de x, y, que pertenece a R. Entonces, el dominio de esta función sería los x, y que pertenecen a R2, tal que exista el f de x, y. Y el rango o imagen son los f de x, y, tal que el par x, y pertenezca al dominio. De manera análoga, se define el dominio y el rango para funciones de n variables. Representación gráfica del dominio y rango de una función. Z igual a f de x, y. Acá tenemos nuestra representación gráfica. Este sería el f de x, y. Acá tenemos al dominio. Un par que está en el dominio le corresponde un y, un z igual a f de x, y. Para este par x, y le corresponde un z igual a f de x, y. Que pertenecería al rango. En este caso, el rango o imagen sería ese intervalo. Este intervalo sería la imagen o el rango. Algunas técnicas para hallar dominio de una función z igual a f de x, y. Recordar, el dominio de f son los x, y que pertenecen a R2, tal que existe el z que pertenece a R, donde z es igual a f de x, y. Y el rango de f son los f de x, y que pertenecen a R, tal que el par x, y pertenezca al dominio. Entonces, si nuestra función z igual a f de x, y es un polinomio en x y y, entonces nuestro dominio de nuestra función sería todos los reales. Quiere decir que para cualquier par x, y que pertenece a R2, siempre existirá el z igual a f de x, y. Si z es igual a f de x, y igual a raíz de p de x, y, donde p de x, y es un polinomio, entonces el dominio de f sería el par x, y, que está en R2, tal que el p de x, y sea mayor o igual que 0. Para que exista esta raíz, el p de x tiene que ser mayor o igual que 0.
Si z es igual a x, y, igual a p de x sobre q de x, es una función racional, entonces el dominio de f son los x, y que pertenecen a R2, tal que el q de x, y sea diferente de 0. Es decir, el dominio de esta función racional sería todo R2 menos los x, y, tal que el q de x sea igual a 0. Si nuestra función es igual al logaritmo natural de p de x, y, entonces el dominio de f son los x, y que pertenecen a R2, tal que el p de x, y sea mayor que 0. Recuerdan que el logaritmo natural solamente existe para valores mayores que 0. Es por eso que el p de x tiene que ser mayor que 0. Si z es igual a seno de p de x, y o igual a coseno de p de x, y, entonces el dominio sería R2 siempre y cuando el p de x sea un polinomio. Si p de x es un polinomio, entonces para estas funciones su dominio sería todo los reales. En el caso de que la función sea arco coseno de p de x, y, entonces el dominio de esta función, definida de esta manera, serían los pares que x, y que pertenecen a R2, tal que en valor absoluto el p de x, y sea menor o igual que 1. Si el z es igual a arco seno de p de x, y, de igual manera, el dominio sería todos los pares de x, y que pertenecen a R2, tal que el p en valor absoluto sea menor o igual que 1. Y si el z es igual a arco tangente de p de x, y, el dominio sería todos los x que pertenecen a... No, el dominio sería los pares que pertenecen al dominio, donde, si solamente si, este par esté en R2. O bien, entonces con estas, ¿no?, técnicas, ustedes podrán calcular el dominio de cualquier función definida de R2 a R. Veamos un ejemplo. Nos dicen, hay el dominio de la siguiente función. Nos dan z igual a f de x, y igual a 3 más raíz de 1 menos x menos 2 al cuadrado sobre 4 menos y menos 3 al cuadrado sobre 9. Entonces, como acá tenemos una raíz, para que este z exista, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, según lo visto anteriormente. Por eso, decimos lo siguiente. La función está bien definida, siempre y cuando 1 menos x menos 2 al cuadrado sobre 4 menos y menos 3 al cuadrado sobre 9 sea mayor o igual que 0. Operando esta desigualdad, arreglando, nos quedaría esta expresión que representa en la igualdad, representa una elipse. Como es menor o igual que 0, sería la parte interna de la elipse. Entonces, podemos escribir el dominio como los pares x, y que pertenecen a R2, tal que se verifica esta condición. Si nosotros lo graficamos, el dominio sería la parte interna de esta elipse. La parte interna de la elipse sería el dominio para esta función z.
Veamos el álgebra de funciones reales de dos variables reales. Si f y g son funciones de dos variables con dominio de su conjunto de R2, entonces podemos definir la suma, la diferencia o la diferencia de la siguiente manera. F más menos G en X, Y sería igual a F en X, Y más menos G en X, Y. El producto de F por G en X, Y sería igual a F en X, Y por G en X, Y. Y el cociente F entre G en X, Y sería igual a F en X, Y sobre G en X, Y, pero acá hay que considerar que el G de X, Y sea diferente de 0. Bueno, hay otra operación entre funciones que es la composición de funciones, pero en este caso no se puede componer funciones de dos variables. No existe la composición de funciones de dos variables. Pero hay un caso particular. Si h es una función de varias variables y g es una función de una sola variable, puede formarse la función compuesta f compuesto con h en x, y, como sigue. Pero esto sería un caso particular. Estoy componiendo una función de varias variables con una función que depende de una sola variable. En esta situación sí puedo hacer la composición. G compuesto con h en x, y sería g en h de x, y. Y si quiero hallar el dominio de esta nueva función, el dominio de g compuesto con h sería el par x, y que pertenece al dominio de h, tal que el g en h, y pertenezca al dominio de g. Con respecto a las operaciones, si me piden el dominio de estas operaciones, recuérdenlo, el dominio para la función f más g, f menos g, f por g, sería la intersección del dominio de f con el dominio de g. Si el dominio de f y luego el dominio de g lo tengo que intersectar. Si son dominios diferentes, tengo que encontrar la intersección. En la división también es la intersección de los dominios tanto de f como de g, pero hay que recordar que en el cociente, en la división, el g tiene que ser diferente de 0. Entonces, al final, a esta intersección de los dominios tanto de f como de g, hay que quitarle aquellos valores que anulen al denominador, que anulen a g de x, y. No se vayan a olvidar. Hablemos de la curva de nivel. Entonces, las curvas de nivel se obtienen cortando la gráfica z igual a f, y, z igual a f de x, y, con planos horizontales situados a distintas alturas, mirando la gráfica. Esta es la función f de x, y. Entonces, estoy cortando planos, estoy cortando a la superficie con planos. Esos planos, al cortar a la superficie, me genera una curva. Esa curva se proyecta en el plano de la base, en x, y estoy encontrando las curvas que se van a llamar curvas de nivel. Entonces, nuevamente, la curva de nivel se obtiene cortando a la gráfica de z igual a f, y con planos horizontales situados a distintas alturas, cuyas intersecciones son curvas que al proyectarlo sobre el plano x, y tienen por una
por ecuación f de x, y igual a k. A estas curvas se les llama curvas de nivel de la función f en k. Y al conjunto de curvas de nivel se le llama mapeo de contorno. Entonces ahora podemos definir. Entonces las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas cuyas ecuaciones son. Esto serían las ecuaciones de las curvas de nivel, donde k es una constante que pertenezca al rango de f. Entonces yo tengo mi función cuya gráfica es esta superficie y tengo los planos z igual a k, los planos z igual a k son planos que cortan a la superficie y este plano se van a intersectar, se intersectan y me generan estas curvas que son las llamadas curvas de nivel. Entonces, z igual a f, y intersectado con los planos z igual a k, me genera esta ecuación, igualando, y esta ecuación representa la curva de nivel graficado en el plano x, y. Curva de nivel. Miremos este ejemplo. Me dan una función z igual f de x, y igual a x a la cuarta menos x al cuadrado más y cuadrado. Las curvas de nivel y la gráfica de esta superficie son, o bien esta función lo vamos a graficar en un programa, por ahora, llamado GeoGebra. Ese programa nos muestra nuestra gráfica, nos muestra gráficas en 3D. Este sería la gráfica de z igual a f de x, y. ¿Ok? Entonces, si yo miro la función, el dominio para esta función sería todo R2. Porque es una función polinómica. Si es una función polinómica en términos de x, y, su dominio es todo R2. La gráfica ha sido hecha en GeoGebra. Entonces, miren nuestra curva de nivel. Entonces, lo que se ha hecho es a esa función igualarlo a un k y vamos a tener x a la cuarta menos x al cuadrado más y cuadrado igual a k. Al k comenzamos a dar los valores cuando k vale 1, cuando k vale 0, nivel 0, cuando k vale 1, nivel 1, cuando k vale 2, y así sucesivamente, generando las curvas de nivel, generando una familia de curvas de nivel. Esto sería la gráfica de las curvas de nivel en el plano XY. La gráfica de estas funciones en el plano, de esta ecuación en el plano x, y. Que geométricamente son las curvas de corte que los planos han cortado a esta superficie en diferentes niveles. Y esas curvas, al proyectarse en el plano, me generan esta familia, que es la familia
de curva de nivel, llamado mapa de contorno. ¿Lo ven? En esta oportunidad, la gráfica ha sido hecha exclusivamente en un programa GeoGebra. Tanto la función como las curvas de nivel. Superficie de nivel. También de manera similar, si una función depende de 3 variables, se obtiene al igualar f de x, y igual a k, las llamadas superficies de nivel. Cuando yo igualo la función x, y, z igual a un k, entonces lo que estoy encontrando son las superficies de nivel. Comienzo a dar valores acá, a diferente nivel, y comienzo a graficar la superficie. Veamos un ejemplo. La función f en x, y, z es igual a x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Su superficie de nivel son los siguientes. En este caso, le igualo al f de x, y igual a un k. Al igualar, tenemos x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a k, donde esto de acá representan esferas. Esto de acá son esferas con centro en el origen de coordenadas. Son las esferas. Cuando k vale 1, la esfera de radio 1. Cuando k vale 2, cuando k vale 4, sería la esfera de radio 2. Cuando k vale 9, sería la esfera de radio 3. Entonces, esto sería nuestra superficie de nivel. Nuestra superficie de nivel. También, igual que en el caso anterior, estas gráficas son hechas ya con algún programa. Hablemos de las trazas sobre los planos coordenados. Esta parte de acá tiene que ver con la gráfica. Una función de 2 variables no es tan sencillo hacer su gráfica. Una manera de hacer la gráfica, si no tengo un programa, justamente es utilizar las trazas sobre los planos coordenados. Entonces, las trazas sobre los planos coordenados son las curvas de intersección de la superficie S con cada uno de los planos coordenados. Los planos coordenados de x, y, x, z y y, z. XY, YZ y XZ. Son los planos coordenados. Muy bien, entonces tengo mi superficie, cuya ecuación es z igual a f de x, y, o f mayúscula x, y, z igual a 0, superficie de nivel igual a 0. Entonces la traza sobre el plano x, y se encuentra haciendo z igual a 0. En la ecuación hay que reemplazar z igual a 0. La traza sobre el plano xz se obtiene haciendo y igual a 0 o reemplazando y igual a 0 en la ecuación. La traza sobre el plano YZ se obtiene haciendo x igual a 0. X igual a 0 se reemplaza en la ecuación. Quiere decir que esta función que gráficamente representa la superficie
esta superficie intersectado con el plano XY, esta intersección de esta superficie con este plano se encuentra haciendo z igual a 0, reemplazando z igual a 0 en la ecuación. Esto me genera una curva en el plano XY. Z igual a f de x, y intersectado con el plano XZ, también me genera una curva en el plano XZ, ¿no? Y esto se encuentra haciendo y igual a 0. En la ecuación que tengo que reemplazar y igual a 0. Z igual a f de x, y intersectado con y, z, voy a tener una curva en el plano YZ, y esa curva se obtiene haciendo o reemplazando la ecuación en x igual a 0. Veamos un ejemplo. Entonces, las trazas nos ayudan a hacer gráficas, ¿no? Nos ayudan a graficar una función intersectándolo con los planos coordenados. Si no tuviera un graficador, una manera de hacer la gráfica es justamente utilizar las trazas. Veamos este ejemplo. Dice, dada la función z igual a f de x, y igual a raíz de 16 menos 4x al cuadrado menos y cuadrado, nos piden lo siguiente. Use las trazas sobre los planos coordenados y grafique la función f. Además hay el dominio y también hay el rango. Entonces, comencemos hallando las trazas. Solución. Primer caso. Tengo la función z igual a f de x, y igual a raíz de 16 menos 4x al cuadrado menos y cuadrado. Primer caso. Encontremos la traza sobre el plano XY. No te olvides que la traza sobre el plano XY es una curva en el plano XY. Esto se encuentra haciendo z igual a 0. Z igual a 0, en este caso z es igual a este valor, esto sería 0. Por eso que en la parte inferior 0 es igual, se ha copiado 0 es igual a raíz de 16 menos 4x al cuadrado menos y cuadrado. O bien, desarrollando, elevando al cuadrado, tendría 16, 0 igual a 16 menos 4x al cuadrado menos y cuadrado. Ordenando, nos queda la ecuación de una elipse. Esta es una elipse vertical, con centro en el origen de coordenada. Con centro en el origen de coordenada. Muy bien. Ahora encontremos la traza sobre el plano YZ. Plano XZ. Para ello, hacemos y igual a 0. Para encontrar la traza en este plano, XZ, y igual a 0. Y si y es igual a 0, tendría z igual 16 menos 4x al cuadrado. Como z es igual a una raíz, significa que el z tiene que ser mayor o igual que 0. Por ser raíz, z mayor o igual que 0. Muy bien, de acá trabajamos, elevamos al cuadrado, z al cuadrado menos el 4x al cuadrado pasa al otro lado, entonces queda z al cuadrado más 4x al cuadrado igual a 16, divido todo entre 16, nos queda también una elipse con centro en el origen de coordenadas, pero en esta oportunidad, recordando que el z es mayor o igual que 0, vamos a tomar no toda la elipse como en el caso anterior, sino la parte superior. Este es el eje Z, este es el eje Y,
el Z mayor o igual que 0 corresponde a la gráfica de esta semi-elipse, donde está el Z positivo de la semi-elipse. La elipse completa estaría todo, ¿no? Pero recuerda que el Z es mayor o igual que 0. Entonces le corresponde nada más esta semi-elipse. De igual manera, encontramos la traza sobre el plano YZ. En este caso, el X es igual a 0. Entonces hacemos X0, nos queda Z igual a 16 menos Y cuadrado. Como el Z es una raíz, el Z es mayor o igual que 0. Entonces nuevamente le vamos al cuadrado, el Y cuadrado pasa al otro lado, nos queda Z cuadrado más Y cuadrado igual a 16. Esta es la ecuación de una circunferencia. Una circunferencia con centro en el origen de coordenadas y de radio 4. Nuevamente, como el Z es mayor o igual que 0, tengo el eje Y y el eje Z, y el Z es mayor o igual que 0, significa que no hay que tomar toda la circunferencia, sino la parte superior, donde el Z es positivo. Entonces, tengo tres trazas. Tengo la traza en el plano XY, en el plano XZ y en el plano YZ. O bien, ahora grafiquemos las tres trazas en un solo gráfico. Veámoslo en un solo gráfico. Para ello, usamos en este caso, el espacio, el eje X, el eje Y y el eje Z, en 3D. En el plano XY tengo la elipse completa. En el plano XZ tengo una semi-elipse. Y en el plano YZ tengo una semiparábola. Entonces ustedes pueden apreciar más o menos ya la forma de tu superficie. La forma de la superficie. Acá pintamos la forma de la superficie. Miren. Ya veo la gráfica. No tengo un graficador, pero ya lo construí la gráfica de la función que me han dado solamente utilizando trazas. ¿Está bien? Muy bien. Me piden el dominio. Entonces el dominio sería la parte, el dominio es desde el Z. El dominio sería toda la parte interna de esta elipse. Esto sería el dominio de la función. El dominio de f sería el x, y que pertenece a R2, tal que x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 16 menor o igual que 1. Esta es la ecuación de una elipse. Como es desigualdad menor o igual, no solamente se toma el borde de la elipse, sino la parte interna también. Y el rango, también me pidieron el rango sería el z, en este caso sería de 0, este extremo es 4, entonces de 0 a 4. Entonces la imagen o rango sería el intervalo cerrado de 0 a 4. Vamos a terminar esta parte hablando de modelación matemática. Para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño problema. Nos dice lo siguiente. Una empresa petroquímica está diseñando un tanque cilíndrico con extremos semiesféricos para utilizarlo en el transporte de sus productos. ¿Qué variables intervienen en el problema? ¿Cómo se podrá expresar el volumen del tanque en función de las variables mencionadas? Además me preguntan, ¿cuáles son las variables dependientes e independientes? Entonces, veamos el gráfico de este sólido. Veamos el gráfico de este tanque que
tiene extremos, es un cilindro con extremos hemisféricos. Lo podemos ver acá en la gráfica. Este sería el tanque cilíndrico y en la parte de los extremos unas semiesferas. ¿Qué variables intervendrían en esta parte? Por ejemplo, tengo el radio de la semiesfera, tendría la longitud del cilindro, ya tengo dos variables, el radio de las esferas y el largo del cilindro. ¿Qué me piden? El volumen. ¿Cómo se podría expresar el volumen? Entonces el volumen de este elemento, el volumen sería la variable dependiente. Dependería del radio de la esfera y del largo del cilindro. Entonces ya estamos identificando nuestras variables. El radio de la esfera y el h, que sería la longitud del cilindro. Entonces ya tengo mis variables. La primera parte, ¿qué variables intervienen en el problema? La primera variable sería el radio de la tapa de la semiesfera. La otra es la altura de la parte cilíndrica, la altura, el h, la altura. Y la tercera variable es el volumen, porque en la parte B me preguntan, expresa el volumen del tanque en función de las variables mencionadas. En este caso el volumen lo voy a expresar en términos del h y del r. El r es el radio de la semiesfera y el h es la longitud del cilindro. Para ello hay que recordar algunas ecuaciones. Entonces el volumen de la esfera, del volumen de este tanque cilíndrico con borde semiesférico, sería el volumen del cilindro, que estaría dado por la área de la base, en este caso el área del cilindro, el área como es una circunferencia, el radio también es r, por lo tanto el área sería pi radio al cuadrado por h. Entonces el volumen expresado sería pi radio al cuadrado por h. Sería el volumen del cilindro. Y recuerda que esta semiesfera con esta semiesfera, las dos juntas hacen una esfera. Entonces, este volumen más este volumen es el volumen de una sola esfera. Y el volumen de una esfera depende del radio. En este caso el radio es R. Por lo tanto, el volumen de estas dos semiesferas, que es el volumen de una sola esfera, sería 4/3 pi radio al cubo. Entonces el volumen ha quedado expresado en términos de R y de H. Entonces esto de acá es un modelo matemático, donde la variable de interés sería el volumen, y este volumen en este caso está dependiendo tanto del R como del H. Es una función de dos variables y depende del radio y del H. El H, que es el largo o la altura de la parte cilíndrica. ¿Lo ven? Entonces estás construyendo tu modelo matemático. Estos son modelos matemáticos, donde me permite calcular el volumen conociendo dos datos. El dato del radio y el dato, el H, el largo del cilindro. La variable dependiente, me preguntaron, la variable dependiente sería, el volumen sería la variable dependiente, y el radio y el H sería la variable independiente. El volumen es la variable de interés, y el R y el H son las variables independientes, ¿no? Para hallar el volumen tenemos que saber cuánto es el radio y cuánto es el H. Estos son los modelos matemáticos. Por eso que al comienzo les dije, un modelo matemático es una ecuación.
donde una variable de interés depende de otras dos o más variables. Yo puedo ahora calcular el volumen de cualquier tanque que tenga esta forma solamente conociendo el radio y la altura del cilindro. Reemplazo y encuentro el volumen. Muy bien, ahora veamos lo que es derivadas parciales de una función real de dos variables reales. Si z igual a f de x, y, las primeras derivadas parciales de f con respecto a x y y son las funciones f sub x, f sub y, denotadas por. Esto sería la derivada parcial con respecto a x, que es igual al límite de f de x más incremento de x, y, menos f de x, y sobre el incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0. Si ustedes recuerdan, la derivada de una función, en este caso la función que de dos variables, pero solamente la variable x es la que está cambiando. La variable y se mantiene constante. Por eso que en esta definición, si tú te das cuenta, el x se incrementa, el x cambia, mientras que el y se mantiene constante. Recuerda que la derivada de una función representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. En este caso, esto representaría también la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en este punto, siguiendo la dirección del x. La derivada parcial con respecto a y también es igual. En este caso, la variable y es la que está cambiando. El x se mantiene constante. Entonces, la derivada de f con respecto a x en el punto x, y es igual al límite cuando el incremento de y tiende a 0. De f, x, y más incremento de y, menos f de x, y sobre incremento de y. En este caso, el que se está moviendo, el que está cambiando es la variable y. Estos límites, por supuesto, tienen que existir y ser finitos. Vamos a ver su interpretación, no se preocupe. Notación. Es bueno comenzar reconociendo la notación. Si z es igual a f de x, y, entonces sus derivadas parciales con respecto a x y y se expresan respectivamente de la siguiente forma. Estas son las notaciones que vamos a encontrar en los diferentes textos. Derivada de z con respecto a x, derivada de f con respecto a x. También esto se lee derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a x. En este lado sería la derivada de f de z con respecto a y, derivada de f 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 con respecto a y. Son las notaciones de las derivadas parciales. Veamos su interpretación. Interpretación geométrica de la derivada parcial. Entonces, vamos a considerar nosotros la superficie S, que tiene por ecuación z igual a f de x, y un plano y igual a y sub 0. Entonces, gráficamente, vemos acá, esta es la superficie S, y el plano y igual a y sub 0, es decir, el plano que es paralelo
paralelo al plano YZ, paralelo al plano XZ. Este plano es paralelo a este plano. Entonces, este plano corta a la superficie y esa intersección entre el plano y la superficie me genera una curva. Esta curva es justamente la intersección de este plano con la superficie. Entonces, en esta curva, para un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, pasa una recta tangente. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x justamente sería la pendiente de esta recta tangente en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Es por eso que acá lo escribimos. La pendiente de la recta tangente a esta curva, que es la intersección del plano con la superficie, en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, z sub 0 sería f en x sub 0 y sub 0. Está dado por este límite. Esta pendiente de esta recta justamente es el límite que lo hemos mencionado anteriormente. Esto de acá sería la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto mencionado. Y esto es el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f x sub 0 más incremento de x, y sub 0 menos f en x sub 0, y sub 0 sobre incremento de x. Por supuesto, este límite tiene que existir y ser finito. Cuando yo encuentro este límite, estoy encontrando la pendiente de esta recta, que es tangente a la superficie, es tangente a esta curva, que es justamente la intersección de este plano con esta superficie. Si a ustedes les preguntan sobre la derivada parcial, no se olviden que representa geométricamente a la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿no?, que está sobre la curva, que es la intersección del plano y la superficie. Esto sería la razón de cambio de z. La razón de cambio de z con respecto a x, en la dirección de x. La interpretación de la derivada con respecto a y, de la misma manera, igual tengo la superficie, cuya ecuación es z igual a f de x, y el plano x igual a x sub 0. Nuevamente el plano ahora, este plano x igual a x sub 0, x igual a x sub 0 es un plano paralelo al plano YZ. Muy bien, este plano corta la superficie, genera una curva y sobre esa curva, en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, pasa una recta tangente. Entonces la derivada de f con respecto a y representa la pendiente de esta recta tangente en el punto mencionado, en x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y se define mediante el límite. Por eso que acá lo vamos a nuevamente a copiar. La pendiente de la recta tangente a la curva AC2, que es la intersección del plano con S, el plano ahora es x igual a x sub 0. Entonces, en este punto, en el punto x sub 0 y sub 0, f en x sub 0 y sub 0, en este punto pasa una recta tangente, donde la pendiente de esta recta tangente sería el límite cuando el incremento de y tiende a 0. Ahora el y se está moviendo, el y se mueve, el x se mantiene constante,
el X está fijo, el que se mueve es el Y. Entonces, el que cambia es el Y. Entonces, el límite del incremento de Y tiende a 0, de f en x sub 0, y sub 0 más incremento de y, menos f en x sub 0, y sub 0 sobre incremento de y. Por supuesto, este límite tiene que existir y ser finito. Este valor representa la pendiente de esta recta tangente en este punto mencionado. Veamos lo dicho en un solo gráfico. Tengo la superficie, tengo el punto, está en el dominio, el A como B está en el dominio, el punto P igual a A, B, F en A, B, un punto. O bien, yo puedo trazar sus planos, puedo trazar los planos, el plano Y igual a B, por ejemplo, Y igual a B, Y igual a B. Entonces, si lo corto a la superficie con el plano Y igual a B, me genera una curva. Entonces, en la curva tengo una recta tangente que pasa por P. Y la derivada con respecto a X de la función sería la pendiente de esta recta tangente. Igual acá. En este caso, el plano es X igual a, un plano paralelo al plano YZ. Este plano corta mi superficie, me genera una curva. En el punto P pasa una recta tangente sobre la curva. Entonces la pendiente de esta recta tangente sería la derivada de Y con respecto, la derivada de F con respecto a Y. El X es constante, el que está variando ahora es la variable Y. Entonces, las derivadas parciales son las pendientes de las curvas de las trazas verticales. Bueno, una traza, así como le hemos mencionado anteriormente, la traza sobre los planos coordenados. En este caso ya no estamos hablando de un plano coordenado, sino estamos hablando de un plano. En este caso el plano es Y igual a B. Este plano corta la superficie y me genera la traza. La traza no es más que la curva que este plano con la superficie generan al intersectarse. Igual que acá, la traza, en este caso el plano, el y, X igual a, este plano corta a la superficie, me genera una curva, esta curva es la traza que se genera al intersectar este plano con la superficie. Entonces, en este punto P, en esta traza pasa una recta tangente cuya derivada parcial sería la pendiente de estas rectas. Pendiente de esta recta. Muy bien. Vamos a nosotros aplicar algunas reglas para determinar las derivadas parciales. Entonces, para determinar la derivada parcial de f con respecto a x, lo que vamos a hacer es a la variable y, ¿no?, conservar o hacer que la variable y sea constante. Conservar a y como constante. Y derivar de manera ordinaria con respecto a x. Tengo mi función que depende de dos variables. Entonces, para yo encontrar la derivada con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x, lo que hacemos es que el y lo conservamos, ¿no?, lo hacemos conservar o lo hacemos constante. Y derivo con respecto a x utilizando nuestros conocimientos de derivada. Y si quiero derivar con respecto a y, el x se vuelve constante. De igual manera, derivamos utilizando nuestros conocimientos de los siglos anteriores. Entonces, para determinar la derivada parcial con respecto a y,
¿Qué hacemos? A la variable x lo hacemos o lo conservamos como una constante. Y derivamos de manera ordinaria, pero con respecto a y nada más. Veamos un ejemplo. Y se me da la función y me pide hallar derivada parcial de f con respecto a x. Estoy utilizando esta notación. Y también la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, encontremos la primera. La derivada parcial de f con respecto a x es de la notación, son notaciones. Entonces, tengo la función. Entonces, al y lo veo como constante. Entonces, solamente derivo la variable x. En este caso, tengo 2x al cuadrado por y. La derivada de x al cuadrado de 2x. Por eso que el 2 baja a multiplicar al 2, quedando 4x por y. En el otro caso, en el otro término, la derivada de x es 1. Por lo tanto, 1 multiplicado por y cuadrado me queda y cuadrado. Más la derivada de x es 1 y la derivada de 5y, acá no tengo la variable x, por lo tanto este es constante y la derivada sería 0. De la misma manera trabajamos para encontrar la derivada con respecto a y. Ahora, la variable x es constante. Muy bien, entonces la variable x es constante, derivo la variable y nada más. La derivada de y sería 1. Entonces nos queda 2x al cuadrado por 1. Nos queda 2x al cuadrado. En el otro término, el 2 baja a multiplicar, quedándonos 2xy. 2xy. El 2 bajó a multiplicar. 2xy. La derivada de x, como el x es constante, sería 0. Y la derivada de menos 5y, la derivada de y sería 1. Menos 5 por 1, menos 5. De esa manera se va calculando la derivada parcial. Derivada de orden superior. Entonces, veamos la derivada de segundo orden. Entonces, cuando yo tengo una función, primero calculo la derivada de primer orden. La derivada parcial con respecto a x con respecto a y. Y luego que he derivado con respecto a x con respecto a y, lo vuelvo a derivar nuevamente con respecto a x con respecto a y, lo ya derivado. Entonces me genera 4 derivadas parciales de segundo orden. Estas son las notaciones que se van a encontrar ustedes. Este sería la derivada de f con respecto a x. Significa que otra vez voy a derivar con respecto a x. La derivada de f con respecto a x, ahora lo voy a derivar otra vez, pero con respecto a y. Todas estas notaciones representan lo mismo. Acá quiere decir f derivado con respecto a y, ahora lo voy a derivar nuevamente con respecto a x. Y acá también, f derivada con respecto a y, nuevamente lo voy a derivar con respecto a y. Tengo 4 derivadas parciales de segundo orden. Estas son las notaciones que vas a encontrar. Esto también, esto se lee segunda derivada de z con respecto a x. Segunda derivada con respecto a x. Esta es la segunda derivada de z con respecto a y, luego con respecto a x. Acá está la lectura, ¿no? A ver, interpretemos lo siguiente. A ver. Esto significa f en xx, significa que dos veces ha derivado la función con respecto a x. Acá no hay ningún problema. La función lo derivo dos veces con respecto a x. Y en las intermedias, primero he derivado con respecto a x, luego con respecto a y. El orden sería con respecto a x, luego con respecto a y. Acá cambió. He derivado con respecto a x, ahora estoy derivando con respecto a y. Está afuera, miren. Esta es notación diferente. Derivada de f con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a y. Entonces esta es la notación. Doble derivada de f con respecto a x primero, luego con respecto a y. Doble derivada de z con respecto a x primero, luego con respecto a y. ¿No?
igual acá. En este caso diríamos derivada de f con respecto a y luego lo derivo con respecto a x. Acá derivada de y, luego derivada de x. En esta notación sería derivada de f con respecto a y, luego con respecto a x. Lo derivado con respecto a y lo estoy derivando ahora con respecto a x. Igual acá. Segunda derivada de f con respecto a y, luego con respecto a x. Acá igual, segunda derivada de z con respecto a x primero, luego con respecto a y. Hagamos un ejemplo. Dice, calcule las segundas derivadas parciales. F de x, y igual a x al cubo más x al cuadrado más y cubo. Entonces primero hay que encontrar la primera derivada. Primera derivada parcial. Entonces derivo f con respecto a x. Nos quedaría el 3 baja, 3x al cuadrado. El 2 baja, nos queda 2xy cuadrado. Y de acá sería 0. Porque estoy derivando con respecto a x. El y es constante, por lo tanto esto sería 0. Y la segunda derivada, la derivada parcial con respecto a y. La primera derivada, pero ahora con respecto a y. Ahora el x es constante, significa que la derivada de x al cubo sería 0. Acá nos quedaría en el segundo término 2x al cuadrado y. Y el tercer término sería 3y cuadrado. Estas son las primeras derivadas. Ahora voy a derivar otra vez. Ya lo derivado con respecto a x lo voy a derivar con respecto a x otra vez. Y ahora nuevamente con respecto a y. Acá igual, con respecto a x, con respecto a y. Entonces vamos a encontrar las segundas derivadas. Muy bien, acá tenemos lo derivado con respecto a x, ahora lo estoy derivando otra vez con respecto a x, nos quedaría el 2 baja, nos quedaría 6x, y acá nos queda la derivada de x es 1, por eso queda 2y cuadrado. Ahora lo voy a derivar con respecto a y. Esto sería 0, con respecto a y, el x es constante, por lo tanto este es 0. El 2 baja a multiplicar, nos quedaría 4xy. 4xy. Por lo tanto, la respuesta sería 4xy. La segunda derivada con respecto a y nos queda 4xy. Ahora trabajamos la otra parte. Los derivados con respecto a y lo voy a derivar con respecto a x. Con respecto a x significa que el y es constante. Por lo tanto, el 2 multiplica. Nos queda 4xy. Y acá, como no depende de x, sería 0. La derivada de f con respecto a y sería 4xy. Ahora lo derivado con respecto a y lo voy a volver a derivar con respecto a y. Entonces acá sería la derivada de y es 1, nos queda 2x al cuadrado. El 2 baja, nos queda 6y. Si ustedes se dan cuenta, la derivada con respecto a x luego con respecto a y me salió 4x, y la derivada de y con respecto, la derivada de y luego con respecto a x me salió también 4xy. Las derivadas cruzadas son iguales. Entonces vamos a leer un teorema. El teorema es el siguiente. Igualdad de derivadas parciales mixtas. Estas son las derivadas parciales mixtas. Si la función en x y y, si la función, sus derivadas cruzadas son continuas en un disco abierto D, entonces para todo x, y en D se cumple que estas van a ser iguales. Si estas cruzadas son continuas, entonces las derivadas cruzadas van a ser iguales. No te olvides que la continuidad significa que no tiene agujeros, no hay salto. Una función polinómica siempre es continua. El resultado de las segundas derivadas, 4x10 es una función polinómica y las funciones polinómicas son continuas, por lo tanto, si son continuas, deben ser iguales. Las derivadas mixtas deben ser iguales.
Muy bien, ahora hablemos del plano tangente. Entonces, da la superficie S, con ecuación z igual a f de x, y, cuyas derivas parciales son continuas. Si el punto x0 y s0, z0 es un punto sobre S, el plano tangente a S en P está formado por todas las rectas tangentes en P a las curvas que están sobre S y que pasan por P. Gráficamente, un plano tangente de la superficie, este es el plano tangente. El plano tangente está formado por todas las rectas tangentes en P, por infinitas rectas tangentes. Ahora lo que nos interesa es calcular, encontrar su ecuación de este plano tangente en el punto P. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Acá tengo una formulita. Entonces, el plano tangente a la superficie, ¿no? Cuando S tiene por ecuación z igual a f de x, y, lo voy a calcular de la siguiente manera, utilizando esta ecuación. Z menos z sub 0, derivada parcial de x en el punto x sub 0 y y sub 0, x menos x sub 0, más la derivada parcial de y con respecto, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0, multiplicado x menos y sub 0. El x sub 0, el y sub 0 y el z sub 0 es el punto P. El punto P. Esto de acá es la derivada parcial con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0. Y esta parte es la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0, y sub 0. Esta ecuación voy a utilizar cuando la superficie tiene por ecuación z igual a f de x, y. Pero si la superficie, si S, que la superficie tiene como ecuación, tiene una ecuación implícita, esta es una ecuación implícita en términos de x y z, entonces para encontrar nuestro plano tangente vamos a derivar f mayúscula con respecto a x y lo vamos a evaluar en el punto P, porque yo tengo que encontrar el plano tangente en un punto P. Entonces voy a derivar f con respecto a x y voy a evaluarlo en el punto P, donde me piden calcularlo, el plano tangente. X menos x sub 0 más la derivada de f con respecto a y en P, multiplicado y menos y sub 0, y al final la derivada de f con respecto a z evaluado en P, multiplicado por z menos z sub 0 igual a 0. Esto sería la ecuación también del plano tangente en un punto P, x sub 0, y sub 0, z sub 0, el punto P. Pero no te olvides que vas a utilizar esta ecuación cuando la superficie tenga como ecuación una fórmula implícita. Significa que el z no está despejado. O bien, hablemos de la recta normal. En el caso anterior hemos hablado de la recta tangente y ahora vamos a hablar de la recta normal. Tengo mi superficie, tengo mi plano tangente, entonces la recta normal en el punto B es una recta perpendicular al plano, ¿no? Al plano tangente. Entonces se llama recta normal a una recta, a una superficie S con ecuación z igual a f en x, y, a la recta que pasa por el punto P, que es x sub 0 y es 0, z sub 0, y es perpendicular al plano tangente. Entonces, este plano tangente en P, su recta normal será perpendicular al plano tangente en el punto P. Entonces, para encontrar esa ecuación,
vamos a encontrar la ecuación de esa recta que es normal. Entonces la ecuación vectorial de esa recta sería la recta normal sería el x, y, z igual al punto por donde pasa. El punto es el P, que sería x sub 0, y sub 0, z sub 0. El parámetro t y el vector, en este caso el vector director, que viene dado por la derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, evaluado en x sub 0 y sub 0, evaluado en x sub 0 y sub 0, menos 1. Este es el vector director para esta recta que es normal al plano tangente en el punto P sub 0. El punto por donde pasa, el parámetro y el vector director de esta recta. En su forma simétrica simplemente hay que igualar. Igualando, esto lo paso a restar. X, y, z menos x sub 0, y sub 0, z sub 0, nos quedaría una terna. Entonces acá igualando vamos a obtener la ecuación simétrica de esa recta, que sería x menos x sub 0, trabajando la anterior, sobre la derivada parcial de f con respecto a x evaluado en x sub 0 y sub 0, igual a y menos y sub 0, sobre la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en x sub 0 y sub 0, y esto va a ser igual a z menos z sub 0 sobre menos 1. Esta sería la ecuación de esa recta que es normal en el punto P, es normal a la superficie en el punto P, que es perpendicular al plano tangente también en el punto P. Muy bien, hagamos un ejemplo para encontrar la ecuación del plano tangente y de la recta normal. En este caso, al paraboloide, me dan un paraboloide, la gráfica de esto de acá es un paraboloide, y me dicen calcularlo en el punto 0, 1, 3. El primer paso es hallar las derivadas parciales. Bueno, el primer paso acá hay que identificar el punto. X sub 0 igual a 0, Y sub 0 igual a 1, Z sub 0 igual a 3. Es decir, el punto. Muy bien. Ahora vamos a calcular las primeras derivadas parciales. Derivada de f con respecto a x. En este caso sería menos 2x. Derivada parcial de y. Derivada parcial de f con respecto a y. También es menos 2y. Y ahora vamos a evaluar en el punto x sub 0, y sub 0. En este caso el x sub 0 es 0 y el y sub 0 es 1. Entonces nuestra primera derivada con respecto a x en el punto 0, 1, nos queda menos 2 por 0, porque el x es 0, nos queda 0. De igual manera, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0, en este caso el x sub 0 es 0, el y sub 0 es 1, también reemplazamos acá, en este caso sería menos 2 por 1, nos queda menos 2. Muy bien, entonces recordando la ecuación de la recta del plano tangente, z menos z sub 0, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0, multiplicado por x menos x sub 0, más la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0, y sub 0, multiplicado por y menos y sub 0. Acá tengo que reemplazar lo encontrado anteriormente para encontrar la ecuación de ese plano tangente. Reemplazando los datos, acá la derivada en este punto nos salió 0, por lo tanto este término se va a anular. Este
esta derivada con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0 nos salió menos 2. Entonces acá sería menos 2 multiplicado por y menos y sub 0, que es 1. Menos 2 por y menos y sub 0, este es 1. Y acá z menos z sub 0, que es 3. Entonces tú reemplazando y arreglando vas a llegar a esta ecuación, haciendo las cuentas. Para hallar la recta normal, igual vamos a reemplazar lo encontrado en esta ecuación y tenemos lo siguiente. Acá el x sub 0 es 0, el y sub 0 es 1 y el z sub 0 es 3. Es el punto por donde pasa la red. El parámetro t, y este es el vector director. Reemplazando ya lo que tenemos los datos, este valor nos salió, a nosotros nos salió 0. Este dato es menos 2. Hay que reemplazar, acá hay que reemplazar también. 0, 1, 3, ¿no? Y luego operar para obtener al final la ecuación de la recta, que sería 0,1,3 más t multiplicado por 0, menos 2, menos 1, que es el vector director. Esta sería la ecuación de la recta normal en su forma vectorial. Muy bien, y para terminar esta parte, vamos a hacer un problemita. Dice lo siguiente: una compañía que fabrica computadoras ha determinado que su función de producción está dada por, me está dando la función de producción, ¿no? Donde el X es el tamaño de la fuerza de trabajo en horas de trabajo por semana, y Y es la cantidad de capital en unidades de miles, invertido. ¿Y qué me pregunta? Me pregunta, calcule el cambio de la producción con respecto a X, el cambio de la producción con respecto a Y, ¿no? La derivada parcial de P con respecto a X, la derivada parcial de P con respecto a Y, en el punto X igual a Z, X igual a 50 y Y igual a 20. Y al final hay que interpretar los resultados. Muy bien, entonces ahora nosotros ya sabemos calcular este dato, que es la derivada parcial, y ya lo sabemos hacer. Por lo tanto, de la función anterior no es tan complicado. El cambio de P con respecto a X sería, en este caso nos queda 500. Acá el Y, acuérdate que el Y es 0, el Y se mantiene constante, por lo tanto esta derivada de este valor sería 0. Y de este término nos quedaría 6xy. Del cuarto término nos quedaría menos 3x al cuadrado, y del primero, segundo, tercero, cuarto, y del quinto término, como no hay x, esto sería 0. Muy bien, he encontrado el cambio de P con respecto a x. Ahora lo voy a evaluar en el punto x50 y y20. En el punto x50 y y20, reemplazando cuando el x vale 50 y el y vale 20, operando acá, usando la calculadora, nos da un valor de menos 1000. Este signo menos tiene su interpretación, no se olviden, significa disminución. De igual manera, encontramos el cambio de P con respecto a Y, derivando ahora P con respecto a Y, manteniendo X constante. Y en este caso resultaría 800 nada más, porque la derivada de Y sería 1. En este término, en el tercer término, nos quedaría derivada de Y es 1, nos quedaría 3x al cuadrado. En el cuarto término no hay Y, por lo tanto este es 0. En el quinto término nos queda el 4 baja, resto 1, nos quedaría Y cubo nada más, menos Y cubo. Muy bien, ahora lo evalúo en el punto 50-20.
Reemplazando nos queda 300. Ahora sí, vamos a interpretar. Una interpretación sencilla sería la siguiente. Hay otras interpretaciones, pueden buscar ustedes. Yo les voy a dar esta interpretación como modelo. Entonces, la interpretación sería, la producción, en el primer caso, la producción disminuye en aproximadamente 1000 unidades cuando las horas de trabajo aumenta en 1 hora por semana. Es decir, pasa de 50 a 51 horas. Entonces este símbolo significa disminución, que la producción está disminuyendo 1000 unidades cuando el X, estamos trabajando el cambio de X, el X aumenta 1 hora por semana. Cuando el X aumenta 1 hora por semana, pasa de 50 a 51, quiere decir que nuestra producción va a disminuir 50.000 unidades, porque el signo negativo significa disminución. La otra interpretación, para el segundo caso. La producción aumenta, en este caso, aumenta porque nos salió positivo en aproximadamente 300 unidades, cuando el capital, en este caso el capital aumenta en 1000, ¿no? Porque acá nos dan las unidades en miles de soles. Entonces, cuando el capital aumenta en 1000, pasa de 20 a 21.000 soles por semana. Entonces, cuando el capital aumenta en 1000 soles por semana, la producción está aumentando a 300 unidades aproximadamente. Muy bien, esto sería el material de nuestra primera semana. Esta pregunta les dejo para que reflexione y con su profesor al final puedan contestar. ¿Qué hemos aprendido en esta sección? ¿Qué dificultades se presentaron en la resolución de los ejercicios? ¿Cómo se obtuvieron, cómo se absorbieron las dificultades encontradas? ¿Qué tipo de problemas cotidianos se pueden resolver mediante las derivadas parciales? Muy bien, estimado estudiante, gracias por acompañarme. Esto ha sido el material de la primera semana. Conmigo será hasta la otra oportunidad.